Gloria a Dios. Muy buenos días. Bendecimos tu vida en esta mañana. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos estar en este día hermoso que Dios nos ha dado, un día precioso, un día de bendición, transmitiendo este servicio de este día. Amén. Así que es un honor, es un privilegio el nosotros poder estar en este momento, llegando hasta tu hogar, hasta tu casa. Amén. Te bendecimos, te saludamos, nuestra iglesia, Tabernáculo de Dios, nuestros hermanos que están reunidos viendo esta transmisión, les saludamos a ti, en donde encuentres. Donde quiera que te encuentres, en el lugar donde te encuentres, en el país donde te encuentres, allí en tu casa, en tu hogar, ahí te saludamos y te pedimos que la presencia de Dios llegue a tu vida en esta mañana. Que el Señor hable a tu vida por medio de su palabra. Que el Señor bendiga tu vida en esta mañana. Prepárate, prepara tu corazón. Preparemos nuestros corazones para alabarle en este día. Amén. Y para bendecirle. A pesar de tantas situaciones, a pesar de que escuchamos tantas noticias negativas. Amén. Podemos decir que el Señor ha sido bueno. Que todavía podemos abrir nuestros ojos. Podemos todavía hablar. Podemos todavía ver el sol nacer en esta mañana. Así que Dios te bendiga. Amén. Prepara tu corazón. Llama a tu familia y reúnete para escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Amén. Mientras tú llamas a tu familia, a tus amigos, a todas las personas que están a tu lado para compartir la palabra, yo quisiera que tú busques tu Biblia, amén, y busques la palabra de Dios en esta mañana y leamos juntos esta porción de la Biblia. Se encuentra en el Salmo 118, amén. Así que damos la gloria a Dios. Saludamos a nuestra iglesia, Tabernáculo de Dios. Amén. Saludamos a nuestra familia, hermanos, a nuestros amigos. Aquí estamos junto a la pastora Valeria Payá, mi esposa. Bendiciones, amén. Amados. Nos preparamos para adorar a nuestro Dios, para darle a Él todo nuestro corazón, toda nuestra adoración en esta mañana. Así que, amén. Vamos a leer la palabra. La palabra de Dios se encuentra en el Salmo 118. Prepara tu Biblia y vamos a leerlo juntos. Vamos a leer una porción del Salmo 118. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Y esta mañana hemos venido, sí, a alabar su nombre, a agradecerle, porque su misericordia ha sido grande para nuestras vidas. Amén. Dice la palabra: diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Amén. Diga ahora la casa mía, la casa del pastor Nelson, la casa tuya donde te encuentres, tu familia. Diga tu casa ahora que para siempre es su misericordia. Y dice el número 4, digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Y el número 14, versículo 14 dice: mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. Y el 17 dice: no moriré, sino que viviré. Dice: ¿por qué viviré? Y contaré las maravillas, las obras de Jehová. Amén. Dios, dice el número 18, me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Así que en esta mañana adoramos a nuestro Dios. Bendecimos el nombre de Jesús. Bendecimos tu Espíritu Santo, Señor, y te pedimos que en esta mañana tu presencia venga a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras naciones, Señor. Padre, que tu presencia nos inunde, Padre mío, trayendo a nosotros paz, trayendo a nosotros consuelo, trayendo a nosotros fe,
fe, trayendo a nosotros esperanza de un día mejor. Señor, trayendo a nosotros, Padre Santo, fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos en esta mañana y te pedimos que tu palabra venga a alimentarnos, a llenarnos, Señor, a fortalecernos, Padre mío, en este día hermoso que tú nos has regalado, un día de alabanza, un día de gratitud a ti, Señor. Bendícenos, Padre, bendice tu pueblo, tu iglesia, donde quiera que estén, Señor, donde estén reunidos, Señor, en esta mañana. Bendice las familias. Si hay alguien enfermo, tú lo sanes. Si hay alguien que está triste, tú le des fortaleza. Si hay alguien que está, Padre mío, atribulado, Señor, Padre mío, por los problemas, Señor, de la vida, tú traigas a él refrigerio, paz, Señor, a su corazón, y fe y esperanza, que tú, Señor, nos harás salir de esta situación y nos traerás, Padre mío, a lugares deliciosos, a pasto delicioso, Padre mío, donde podamos, Padre, alabarte y glorificarte en esta mañana. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder bendecirte, de poder alabarte y de poder, Padre mío, transmitir, Padre, tu palabra a miles de personas, a cientos de hogares, Señor, que nos ven. Padre, a cientos de personas, Padre, que necesitan, Padre, tu palabra, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor, y la honra y toda exaltación por los siglos de los siglos. Amén y amén. Qué lindo es el Señor. Tú puedes quedar ahí, pastor. Que adoramos en gran manera este día precioso. Le damos gracias al Señor por Amén. él. Amén. Dios. Y le adoramos un día hermoso. Yo no sé en tu, bueno, para los que nos están mirando desde Amén, otro lugar, sí. en tu nación o en tu ciudad, hoy es un día maravilloso. El sol más deslumbrante que he visto en estos días de primavera ha sido enviado para nosotros. Amén. Hoy. Amén. Estoy mirando desde aquí mis árboles y la parte de atrás de mi casa, y qué hermoso es poder ver que Dios nos ha regalado un Qué gran lindo día, Dios. que Dios nos ha dado una bendición. Amén. De abrir nuestros ojos y poder glorificarle. Así que yo saludo en gran manera a nuestros miembros de nuestra congregación Tabernáculo de Dios aquí en Pleasantville. Amén. Y damos gloria al Señor que podemos estar transmitiendo a pesar de las circunstancias. Como decía nuestro pastor, hemos estado viendo la mano del Señor sobre nosotros, sobre los que han estado ya atravesando esta enfermedad, esta crisis, pero Dios no nos deja solos. Dios siempre Amén. está pendiente de todo lo que es realmente la necesidad de su pueblo y sobre todo del mundo, porque Él dice que el sol sale para buenos Y malos. y para justos. Y Dios es bueno. Amén. Y para justos y pecadores. Dios no es como nosotros, eso es lo lindo. Por eso dice, diga a Israel que para siempre es su misericordia. Él no nos trata a nosotros conforme a nuestros pasos o a nuestras obras. Él nos trata Amén. conforme a nuestra misericordia, su misericordia, y bajo la condición de que somos hijos. Amén. Amén. Y qué lindo es poder estar en este día para compartir esa palabra. Yo saludo a todos mis miembros de nuestra congregación. Ponte en línea, regístrate, dile, te estoy mirando, pastora. Amén. Amén. Te saludamos desde aquí, nos hace mucha falta, de verdad, que estos días están viniendo tan ligeros que cada día digo, wow, ¿cuándo esto va a terminar? Pero Dios es el que sabe cuándo va a levantar. Amén, la pastor. prueba. Pastor, y aprovechamos este momento, transmisión para agradecerle por sus oraciones, por su fidelidad. A todas esas personas que comparten, vemos sus mensajes, vemos sus comentarios y nos sirven de mucha fortaleza para nuestras vidas, el poder saber que ustedes siempre están fieles, siempre están escuchándonos, compartiendo con nosotros, y para nosotros eso es una de felicidad para nuestras vidas. Amén. Así que le agradecemos y le confiamos en el Señor que pronto estaremos en persona, en vivo y a todo color. Juntos, porque unidos estamos. Sí. Amén, juntos
en armonía. Amén, y confiamos en el Señor que así lo será prontamente. Señor. Así que seguimos orando y seguimos confiando en nuestro Dios que eso se va a hacer realidad. Amén. Amén. Así que tenemos una palabra, pastor. Prepárate con tu Biblia. Amén. Igualmente tú en tu casa. Nosotros vamos a estar trayendo una palabra de reflexión en este día para tu vida. Nosotros sabemos que todos estamos atravesando por las mismas aflicciones y que todos necesitamos esas palabras de aliento, un aire fresco de Jehová que nos, yo diría, refresque. Amén. Amén, el espíritu. La palabra de Dios, lo dijo Jesús, es espíritu y es vida. Cuando te falta aliento y te dan a ti los auxilios, primeros auxilios, si es que te falta aliento, te dan respiración artificial. Y si la palabra dice que su palabra es espíritu, me refiero a que aviva, amén. Amén. Y el espíritu vino a través de un aliento que Dios sopló en nosotros. Así Entonces el espíritu es el que alivia o el que aviva, perdón, nuestros ánimos. Y también dice que su palabra es vida. Amén. Entonces significa que es un alimento, porque sin el alimento nosotros no viviríamos. Así es. Y es como el aire que respiramos. Esos vientos de gloria espiritual, nosotros los recibimos a través de la palabra de Así Dios. es. Y esta es la que tenemos en este día. Quiero compartir contigo una gran realidad y de verdad que la palabra de Dios para cada circunstancia de nuestra vida tiene una reflexión. Me gusta el libro de Mateo, porque el libro de Mateo, viendo los 4 evangelios, que cada uno de ellos revelan el ministerio de Jesús en la tierra, que estuvo Jesús en la tierra, pero desde un punto de vista diferente, con un trasfondo quizás diferente o un perfil diferente. Cada uno de ellos destacó ciertos aspectos del ministerio de Jesús. Pero me gusta Mateo. Mateo escribe y lo hace desde el punto de vista de Jehová, de Cristo como rey, como Amén. el gran león. Amén. León de Judá. De la tribu de Judá. Y pone en relieve sus sermones. Todo lo que dice Mateo y lo que hizo énfasis fue en sus sermones, en sus enseñanzas. Y quiero enseñarte hoy una gran verdad que está escrito en su libro, el libro de Mateo, capítulo 12. Amén. Y en ese libro hay unas palabras que quiero en este día tomarlas para reflexión. Porque me encanta la palabra. La palabra para todas las situaciones de nuestra vida tiene una enseñanza. Está registrado una porción de las escrituras definida para ciertos aspectos de la vida diaria nuestra. Y de todo lo que va a pasar, la historia del mundo, está escrito ya y registrado. Y para todo Él de antemano proveyó una revelación. La revelación de hoy es muy conocida. Tú la has oído muchas veces, pero quizás la vas a ver hoy desde un punto, desde un aspecto diferente, una perspectiva diferente, un ángulo diferente. El capítulo 12 del libro de Mateo, verso 38, porque lo que estamos viviendo hoy, esta generación, no es diferente a la de ayer, pero lo de hoy está más marcada. Los atributos que tiene esta generación, o las características con las que esta generación de hoy se denomina, es, creo, más acelerada, yo diría, o más definida que en los tiempos que Jesús dijo estas palabras. En el capítulo 12, verso 38, dice: entonces se le acababa de hacer un milagro. Y los fariseos y los escribas, los religiosos de esos días, dijeron que lo estaba haciendo a través de los demonios, que no era el Señor quien estaba, Dios haciendo esos milagros, o Jesús estaba haciéndolo bajo la potestad de los demonios. Pero Él le da una enseñanza, y entonces algunos de los escribas y de los fariseos, después de esa enseñanza, le dice: maestro, deseamos de ti ver una señal. El pueblo, el mundo, siempre, para poder creer en Dios, necesita ver. Necesita, para creer,
apoyarse en su razonamiento y en su vista. Pero el reino de Dios trabaja diferente. Dios es un ser sobrenatural y espiritual y no trabaja en base a lo natural solamente. Ni es una persona como nosotros, un humano, que tiene un razonamiento físico, natural, limitado. Nosotros razonamos en base a lo que conocemos y sabemos. Tú no vas a razonar lo que tú desconoces. Óyeme bien, pueblo de Dios. Razonamos lo que conocemos y vemos. Amén. Y no vamos nunca a razonar lo espiritual de la manera en que lo ve Dios. Porque Dios es un ser infinito. Tú tienes una mente finita, limitada. Y nunca tu razonamiento va a ser exacto, ni va a ser tan prudente como lo es el razonamiento bíblico que Dios nos ha revelado a través de las Escrituras. Por eso dice la palabra, no te apoyes en tu propia prudencia, teme a Jehová. O sea, teme a Jehová significa, más bien reconoce la sabiduría de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y entonces él dice, razona las cosas espirituales de como Dios la ve, no como tú las opinas. Y entonces él le da esta enseñanza. Ellos quieren ver una señal. Siempre queremos ver, para creer en Dios y ver que Él está con nosotros, una señal. Pero ya Dios nos ha dado muchas señales a través de los años que están sobre la tierra para mostrar su poder, para mostrar su misericordia, para mostrar su amor, para mostrarnos salvación, para mostrarnos a nosotros el amor que Él tiene hacia nosotros. Ya Él lo ha revelado. Así es. Nos ha dado un sol maravilloso cada día que alumbra. Eso nos muestra su fidelidad. Vamos. Nos da cada día, nuestras necesidades son suplidas por Dios. Esos frutos hermosos que comemos y en nuestra comida que ponemos en la mesa muestra el amor que Dios tiene por nosotros y el cuidado que Él tiene hacia nosotros. Así es. Si yo pudiera una por una nombrar todos los aspectos de la grandeza de Dios, cada uno nos muestra. Por ejemplo, si vas a ver que Dios realmente está pendiente de ti, te vas a dar cuenta que tienes sufrimientos, que tienes problemas, que tienes crisis, pero ninguno de ellos te han matado. Hasta ahora estás de pie si me estás escuchando. Amén. Y entonces has salido de ellos. Entonces significa que Dios tiene cuidado de nosotros. Él es maravilloso. Y entonces en esta porción ellos querían ver una señal, pero hay ya señales establecidas por Dios para que tú a través de ellas disciernas que Dios tiene en su mano el gobierno del hombre. O yo diría, ¿cómo se dice? El reino de los cielos no es más que está entre nosotros. Por eso decía la oración, venga tu reino a nosotros. El reino de los cielos no es más que el reino o el gobierno de Dios desde el cielo en los asuntos de los hombres aquí en la tierra. Desde el cielo Él gobierna. Todos tus asuntos, todas tus cosas están totalmente dirigidas y controladas por el gobierno celestial de Dios hacia la tierra. Así es. Y Él dice, la generación mala, mira cómo la llamó, y adúltera, demanda señal. Adúltero es aquel que teniendo una relación y un trato de fidelidad o un pacto de fidelidad con alguien, pues se va, yo diría, quebranta ese pacto y se va a tener relación amorosa con otra persona que no es su esposa o su esposo. Eso es adulterio. Y entonces él dice que esta generación es adúltera, porque es una generación que no le busca, a pesar de sus beneficios que Dios nos manda en cada generación, su fidelidad, su amor, su misericordia, todo lo que nos da, no tiene fidelidad hacia Dios, sino que se va a buscar amorío o bienestar o amor en otras cosas. Y otras cosas le atraen más que a Dios, que es el que le da la comida, le da el apoyo, le da la salida en los problemas, le fortalece en sus tribulaciones, pero él está envuelto en placeres,
Él está envuelto en quehaceres de la vida diaria, en cosas que no son la pasión de su corazón hacia Dios. Eso es lo que se llama un adulterio espiritual. Y él le llama a esta generación mala y adúltera. Mala por sus obras, adúltera porque sus corazones, o su corazón, si lo voy a ver como la generación, su corazón está en pos de otros placeres y de otros amantes, o su amorío, sus deseos están centralizados en otras cosas aquí en la tierra en vez de en aquel que le da la vida y le provee la vida, en la vida todo lo que necesita para vivir. Él dice, mas yo no le voy a dar señal a esta generación mala y adúltera, pero señal le ha sido dada ya, la señal del profeta Jonás. Tremendo. Y estas palabras son las que quiero entrar a ti hoy en día. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hablando de su muerte, Así es. que estaría 3 días muerto. Y dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio, en el día del juicio, con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás delante de ustedes o en este lugar, él estaba hablando de su propia persona. Jesús dice, aquí delante de ustedes hay alguien más que Jonás. Esto que voy a decir es simple y es entendible. No es algo tan difícil Complicado para tú no comprender. Jesús estuvo muerto 3 días y estuvo como Jonás. Y él dice, esta fue la señal que yo envié en esa generación de Jonás. Sí, para que se arrepintieran la gente. Pero no solamente quedó ese tiempo escrito en la historia, porque los historiadores lo hablan de este tiempo, de este gran suceso. Jesús lo vuelve a nombrar, dice, esta fue la señal más grande que he podido dar en la tierra en los días de Jonás, y ahora casi estoy para dar lo mismo a través de mi persona, Sí, de Jesús. hablando de su Que crucifixión, es su imposible que una gente dure sí. 3 días Tremendo. en el vientre de un gran pez y sobreviva. Igualmente Jesús, o sea, son 2 hechos muy parecidos y Jesús lo toma como ejemplo y dice, la señal más grande que yo le he dado a la tierra ya la di en los días de Jonás y ahora se la voy a dar a través de mi muerte. Hoy, esta generación que estamos viviendo, una generación es compuesta cada 100 años, cada cierto tiempo, 70, 80, 90, 100. Si llegaste a 100 años de vida, es tu generación, es una generación. Y esta generación de ahora, Dios le ha dado a vivir la experiencia de que Jesús vino a la tierra a morir por sus pecados y a darle salvación. Así es. Que no estuvo en los tiempos de Jonás. No. Entonces él dice, esta generación, porque Jesús iba a hacer eso Hablando de la nuestra. en esos días. No, la generación de Jesús ahora. De Jesús ahora, sí. Sí, hablando de Jesús. Esta generación dice que yo le estoy predicando, que soy más que Jonás. Se va a levantar la generación de los tiempos de Jonás, de Nínive, en el día del juicio. Y le van a decir a Dios, oh, no. Ellos necesitan más condenación que nosotros. Porque mira que nosotros hicimos en el día en que Jonás llegó a nuestra ciudad, nuestra tierra, sí, a predicar la palabra. Todos nos arrepentimos. Así es. Mas en los días de Jesús esa generación no se arrepintió. Wow, más bien lo crucificó, lo rechazó, no lo recibió como el Mesías o el prometido para esa nación ser redimida de sus sufrimientos por año de haber sido como nación maltratada a través de muchas otras naciones. Entonces él dice, en los días de Jonás esta generación se va a levantar y la generación de Jonás la va a condenar a esta que yo le estoy predicando, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, más aquí hay alguien más grande que Jonás y ellos no se han arrepentido. Sí. Lo que quiero es hablar en este día, hablando de Jonás,
Todos sabemos que Jonás fue un gran varón de Dios, un siervo de Dios, que temía a Dios, porque él lo confesó en su libro. Si hablamos de Jonás, tener Dios a este hombre le da un mandato. Y este siervo, yo le voy a llamar el ministro Jonás. A este ministro Dios le había dado una orden. Pero el ministro, pues esa orden como que no le puso mucha atención. Y lo que quiero decir sencillamente es esto. Quiero ver la historia del libro de Jonás, no como un predicador al cual Dios llamó a predicar a una ciudad. Quisiera ver a Jonás hoy como la iglesia. Si pudiéramos ver a Jonás como la iglesia del Señor. Amén. Y a eso es que quiero que le enfoques hoy en día. Muestra a Jonás aquí con un gran mandato. La iglesia del Señor. También habla la historia de Jonás, y muchos la conocen, no la quiero hoy definir con detalles. Dios le da un mandato para que se fuera a la ciudad de Nínive a predicar en aquellos tiempos. Nínive fue la capital del imperio asiria en esos tiempos, un gran imperio. Así es. Este imperio, el imperio asirio, fue reconocido grandemente en aquel tiempo por su gran influencia. Era un imperio guerrero, que todas sus riquezas y su gran comercio que tenía era en base a guerras que libraba en esos días. Y era bien fiero, sí, poderoso. Era bien sangriento, bíblicamente hablando, está en la Biblia. Dice que cuando iba y hacía guerra, a sus cautivos les sacaba los ojos. Sí, no tenían piedad. No tenían piedad, le traspasaban lanzas. Sí. Le saqueaba todo el botín de esa ciudad, y esa era la manera en que se enriquecía. Sí. Era una gran ciudad. Bueno, cuando él envía a Jonás a predicar, dice que a esta gran ciudad, que era a 3 días de camino, dice que era reconocida por sus grandes torres. Así es. Era una ciudad de grandes alturas. Dice que sus edificios eran de más de 200 pies. O sea que estamos hablando que no solamente hoy Nueva York y estas ciudades modernas tenían este gran desarrollo. Acuérdate que Nínive fue fundada por Nimrod, el que trató de hacer la torre. Sí. Para que descendientes de la torre de Babel. Uh-huh. Y entonces esta gran ciudad, que era una ciudad poderosa, sangrienta, pero muy, yo diría, llena de violencia, Dios le dice a este gran profeta: vete y predícame a Nínive. Sí. Y el mandato era un mandato, yo diría, amenazante. Sí. Dentro de 40 días yo voy a destruir a Nínive. Sí, esa era la orden, ¿no? No es predicar como nosotros. Ya estaba dado el juicio. Que Cristo viene y la palabra nos dice cuándo Él viene, que hay que salvarse porque uno no sabe qué día muera, no sabemos qué día vamos a morir. Y es una prédica incierta en el sentido de que yo no sé cuándo muero. Y es también una prédica yo diría, de alerta, porque tú no sabes cuándo Cristo viene. Así es. Es muy parecida a la de Jonás. 40 días tienes para arreglar tu vida con Dios. Le dijo Dios, dile a Nínive, a esa gran ciudad. Pero esta ciudad no era cristiana. No era pagana, creyente, era una ciudad pagana, adoraba muchos dioses falsos. Pero Dios dice que había más de 120,000 habitantes que no sabían discernir entre la mano derecha y la izquierda, o sea, que no conocían de Dios. Wow, y Dios tenía esa gran misericordia de enviar a este hombre a predicar la palabra a esta gran ciudad. Pero vemos que él no quiso ir, y tenía quizás muchas razones, y tenía sus razones personales. Era una ciudad, tú sabes, el racismo siempre ha existido, no tenía nada que ver con Jonás. Era una ciudad sangrienta, era una ciudad que realmente en la historia de Israel ha tenido su roce social, su encuentro social, yo diría, y sus diferencias, y él no quería ir a predicar a esa ciudad. Sí. Y él sabía el tipo de pueblo o de país que era este imperio. Entonces resiste, no lo hace de la manera en que Dios le hablaba que lo hiciera. Pero vemos, si lo vamos a ver a Jonás como la iglesia, que este hombre sí se envuelve en su propia vida. Compra un ticket para irse a otra ciudad.
y ahí se entra en una barca En un barco. y está tranquilo, dice allí en ese barco. Y si pudiéramos ver el mar Sí. como el mundo. Compararlo. Yo sí, quiero que tú compares esta historia. El mar es el mundo, estar en alta mar. Un profeta, un ministro, la iglesia del Señor, en alta mar, está en el mundo, Navegando. en este mundo de grandes imperios y grandes gobernantes. Y él está en esta alta mar, ahora tranquilo, porque se va a otra ciudad, a sus asuntos personales, como lo estamos muchos de nosotros quizás. Y aquí, entonces, la mano de Dios interviene. Hay algo muy parecido a lo que estamos viviendo hoy, pastor. Sí. La mano de Dios ha intervenido en el reino de la tierra. Es que Dios no cambia, Dios es el mismo siempre, Amén. por siempre. Y siempre va a tener el trato igual para cualquier generación. Amén. Amén. Wow. Porque el propósito de Dios es presentarse a Él y decir, bueno, yo soy el que Dios reino. de todo, de siempre, el Exacto. Dios eterno. Amén. Amén. No cambiará. No, ni en mi generación, ni en la tuya, ni de Ni en la mis que venga. nietos, ni de mis bisnietos. Siempre Dios será el mismo Dios. Y va a regir. El mismo trato para el ser humano. Amén. Y aquí vemos que entonces Él interviene su mano Sí. y envía una gran tormenta a alta mar. Están en alta mar y envía una gran tormenta. Hoy nosotros tenemos una gran tormenta. Terrible. Se ha levantado una gran tormenta, furiosa. La iglesia en medio de una gran tormenta. Ujú. Hemos estado viendo muchos ministros de Dios predicando sobre esto. Y la iglesia, nosotros estamos en gran tormenta. De esto no hay ni que decirlo. Todas las iglesias a nivel de todo el mundo están bajo tormenta. Nos cerraron la iglesia, nos disciplinaron a todos, decía un predicador, nos sentaron a todos. Sí, todo. Y Dios intervino y ahora Él puso su agenda. Sí. Entonces, Dios puso su agenda en alta mar y digo, esto es lo que hay, Jonás. Tú te quieres salir con la tuya, esto es lo que hay. Hay un plan mío plasmado en el corazón tuyo. Desde siempre, sí. Y yo te dije ya, vete a esa gran ciudad. Esta es mi agenda. Y entonces Él intervino y con una gran tormenta hizo que este hombre reflexionara sobre qué es lo que Dios quiere que realmente yo haga. Y entonces estábamos hablando el martes pasado en nuestro estudio bíblico, ¿qué nos está diciendo Dios con toda esta tormenta que está arremetiendo sobre o contra la iglesia? ¿Qué está diciendo el Señor a nuestras vidas? Dios está hablando, pero no estamos escuchando su voz o no estamos viendo la dirección del viento que Dios ha enviado, a dónde nos lleva y qué quiere a Dios hacer con nosotros como iglesia. Aquí quiero ver dos cosas. La acción del ministro de Jonás le hizo que la mano de Dios interviniera y intervino en el asunto de Jonás y quiso que fuera la agenda de Dios la que tuviera lugar. Lo estamos viendo hoy en día. Estamos en la agenda del Padre. Nadie tiene agenda ahora. Se acabaron las cruzadas, se acabaron los, como decía ese predicador, los programas, se acabaron las conferencias, se acabaron todo tipo de actividad eclesiástica. Ahora la agenda la tiene Dios. Amén. Y ahí vemos Dios con su agenda y Jonás. Jonás está dormido. Mira, hoy en día esto ha estado tan fuerte que muchos de nosotros todavía ni siquiera nos estamos dando cuenta que hay una gran tormenta. Todavía no he despertado. Sí, Jonás está tranquilito. ¿Sabe Sí. quién se dio cuenta que esto era grande y Los serio? que van en el barco. Que Los tripulantes del Ajá. barco, que eran los marineros. Wow, tremendo. Los marineros fue que se dieron cuenta y le dijeron, Nos Jonás, morimos. dormilón, tú no te estás dando cuenta de la gran tormenta que hay hoy. Hermanos, hay muchos creyentes que están tranquilitos, dormidos, en medio de esta tremenda tormenta que Pastora, y lo viviendo. peor es que piensa que no le va a pasar nada. Ese es Y el es el problema, peor error Jonás. que puede haber. Yes. ¿Ya? Porque aquí en este barco vamos todos y si se hunde el barco vamos a aparecer. A aparecer todo. Todo, sí. Pero oye esto, pastor. Sí. Tranquilito, dormido. Hoy hay una gran tempestad y hay muchos que están dormidos. Ujú. Que no pueden ayunar, que no pueden orar, que no pueden, porque están nerviosos, están preocupados.
Sí. Están más enfocados en la enfermedad y en las situaciones, en los que mueren. O en el miedo, pastora. O el miedo de eso salir. mismo, Sí. en las cosas que tienen que hacer para librarse de esta gran tempestad. Y entonces están dormidos como Jonás en la barca. Pero oye, como dice el Señor, este hombre tiene un gran... Misión. Una gran misión y Dios no podía ocultar esta misión. Todos lo supieron quién era Jonás. El mundo va a saber hoy quién es la iglesia del Señor. Porque en medio de esta tormenta la iglesia se va a levantar con un gran testimonio como lo hizo Jonás. Amén. Gloria a Y Dios. mira qué dice, lo despiertan. Los tripulantes son más conscientes o están más conscientes. Los gobiernos, las naciones están más conscientes del terrible daño y problema que esto está causando en las personas y en la sociedad y en el impacto económico que esto está. Y nosotros como iglesia estamos tranquilitos. Pero ¿sabe qué es lo que yo veo de esta historia de Jonás? Que esa tranquilidad de Jonás en medio de esa tormenta tuvo que desatar que Dios tuviera otro plan, entrarlo a un gran pez por 3 días. Que no era el plan de Dios al principio. No solamente una tormenta, un gran pez. Ay, Yo ay, quiero ay. hablar de ese gran pez. Sí. La situación económica. Ajá. No solamente es la tormenta que tenemos, va a venir crisis económicas. Van a venir crisis donde no vas a poder pagar tu casa, tus biles, como llamamos aquí en Estados Unidos, tus Sí, cuentas. cuentas, sí. Tus cuentas, no vas a poder tener la nevera quizás llena como la tienes ahora. No vas a poder salir a comprar tanto como comprabas antes. No vas a poder andar mucho. Quizás la gasolina va a subir, ahora está baja. Tú no sabes el gran pez que Dios está preparando para meterte hoy, iglesia del Señor. Pastora, y quizás no solamente en eso, también quizás no vamos a tener la libertad que teníamos antes. Todo eso de es ir a cierto. lugares que queríamos, todos los lugares que nosotros deseamos ir, íbamos. Ahora vamos a tener limitaciones, no sé qué clase de limitaciones, Pero solo la Dios cosa- sabe. Pero una cosa sí sabemos, que no van a ser las cosas iguales como antes. Un gran pez Ajá, sí. está a punto Ajá. de ser preparado para tragarnos la economía de este país. Yo veo el gran pez como la economía Sí. de esta nación o de cada nación. Y óyeme, yo quiero ver algo. La mano de Dios, búscate el capítulo 2, pastor. Hoy en día muchos se están arrepintiendo, he visto videos preciosos, pero hay otros que están como Jonás, tranquilitos. Sí, pastor. Sí. La mano de Dios sopló un gran viento, causó una terrible tormenta como ahora lo estamos viendo, pero el siervo ministro Jonás está adormecido en sus laureles, como llamamos nosotros, tranquilito en el barco, y los únicos que estaban viendo la gran tormenta y cómo esto estaba amenazando sus vidas eran los tripulantes de Jonás, junto con Jonás, los marineros del barco. Entonces, el milagro que ocurrió fue que estos hombres se pusieron a orar. Ajá, Ellos oraron. sí, sí. Ellos empezaron a investigar. Estamos mirando que la mar es el mundo. Los tripulantes vamos a verlo como los gobernantes. Ok, vamos a verlo como los gobernantes. Nuestros presidentes, nuestros gobiernos están buscando soluciones. A ver por qué esta tormenta se ha levantado. Y ellos estaban averiguando qué pasa. ¿Alguien aquí tiene algún problema con su Dios? Y están preguntando. Y dice, despiértate, dormilón, porque ya habían preguntado a todos, ¿alguien está mal con su Dios? Porque esta tormenta de cierto se ha levantado de repente y algo ha venido. Entonces, Jonás tuvo que testificar y dar una gran palabra. Yo tengo una gran misión. Yo vengo de tal lugar. Dios me dijo esto y esto, pero yo me desvié y me puse a hacer otros planes y por eso es que se ha subido esta gran tormenta. Qué lindo es si sabemos como iglesia del Señor que como nación santa de Dios nosotros nos atribuimos que no hemos estado haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Quizás estamos muy enfocados en programas, hemos estado muy enfocados en otras cosas que no era la agenda de Dios. Y hoy Dios nos quiere dar a entender que lo que Él quiere es la predicación de la palabra. Muchas congregaciones nos hemos estado enfocando en muchos
muchas Actividades. actividades, Sí. muchos conciertos, La palabra de Dios, iglesia del Señor. Siempre la iglesia tiene que entender que el mensaje del Evangelio es este: muerte de Jesucristo, resurrección de vida eterna, la cruz para salvación de los pecados de la humanidad. El mensaje del Evangelio no se está predicando, se está hablando más de cosas de nosotros, con relación a nosotros, de nosotros, y nos estamos olvidando del plan de Dios, el cual es la salvación del mundo. Amén. Jonás lo despertaron: dime qué es lo que pasa. Y él le dijo lo que estaba pasando, reconoció. Ojalá muchos ministros hoy en día, muchos hombres de Dios, muchos creyentes se den cuenta de su condición y digan: yo sé que todo esto está pasando porque yo no estoy centralizada en el plan de Dios para mi vida. Yo no estoy enfocada en lo que Dios realmente me llama a hacer. Estaba muy enfocada en las cosas de la iglesia, pero descuidaba mi comunión con Dios. Estaba más enfocada en la agenda y las actividades de la iglesia que en el amor, la pasión por mis hermanos, la misericordia, el cariño, la bondad y todas estas cosas. Nos enfocamos más en los quehaceres de la iglesia que en el amor que nos debemos demostrar uno con otro. El enfoque de Dios es diferente a nuestro enfoque. Es lo espiritual, es la palabra de predicación del Evangelio, todo lo que dice la Biblia. Allí vemos a Jonás, que después de reconocer que realmente era él la culpa, entonces vemos que ellos decidieron echarlo a alta mar. Al mar. Uh-huh. Y lo abandonaron. Ellos no querían, pero era necesario porque si no iban a perecer todos. Pero me gusta esto. Ajá, sí. Y dice: y entonces el 1:14, clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová. Oye, los hombres que no conocen a Dios. Ajá, sí. ¿Usted ha visto eso en el internet? Gente que nunca buscaba de Dios hoy está de rodillas buscando. Las tormentas son buenas. Y tú me dirás: pastora, ¿que usted dice eso? Porque es en medio de estos sacudimientos que podemos ver cuán vulnerables son y que la mano de Dios es la única que nos puede dar el sostén y el apoyo que necesitamos. Amén, sí. ¿Cómo tú sabes que Dios es apoyo, que Dios es fuerza, que Dios es consolador? Si no vienen crisis, si no vienen problemas, si no vienen tristeza, si no viene tribulación. Clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú, Jehová, has hecho como tú has querido. Ellos reconocieron el poder de Jehová sobre la tempestad que se levantó. Y tomaron a Jonás y lo echaron. Y aquellos hombres temieron a Jehová en gran manera. Y ofrecieron a Jehová sacrificio y le hicieron voto. Yo sé que muchos de ustedes hoy, creyentes e inconversos, están haciéndole votos a Dios. Le están prometiendo a Dios, están buscando de Dios. Yo confío que todas estas cosas, después que las cosas se normalicen, tú no te olvides de clamar a Dios, buscar a Dios y humillarte como lo estás haciendo hoy. Sí. Otra cosa que vemos de aquí es que en medio de esto Dios prepara un pez. Una cosa desencadenó otra. ¿Te has dado cuenta? Sí. Una tormenta desencadenó que Jehová preparara un pez para resolver el problema de Jonás. Así es. Y ahí está Jonás metido 3 días. Nosotros vamos, como le decía ahorita, después de estas crisis vamos a ver que vamos a encerrarnos en problemas más difíciles que antes. Señores, preparémonos. Cuando usted se vea encerrado en ese gran pez que nos va a querer tragar, de la economía, de las crisis y de los problemas emocionales que ha levantado todo esto, no te desesperes, pueblo de Dios. No te desesperes. Aquí ahí está la solución. La oración de Jonás. Una petición que yo quiero poner delante de ti para que no olvides en medio de estas crisis. Entonces Jonás, pastor, si me lo puede buscar. No, amén. No todavía. Jonás capítulo 2. 2 versículo 1. Amén. El 1, 2 y 3. La oración de Jonás. Amén. Amén. Y Jonás oró así. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste.
Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas sus ondas y sus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodéome el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. Hasta aquí, pastor. Amén, amén. Hasta ahí. Sí. Ahí vemos que todo, él Lo que está pasó. detallando toda su Todo lo- crisis. Ujú. Yo sé que muchos están ahora ahogados económicamente. Sé que tú estás ahogado económicamente. Y lo que no estamos quizá ahogados hasta el extremo, estamos preocupados de que lo que tenemos es quizás poco para, sin saber hasta dónde está o va a llegar esta crisis o esta cuarentena. No sabemos qué va a pasar quizá con nuestras casas y con todo lo que es nuestras deudas. Muchos de ustedes están ahora mismo mirando la ola que se ha levantado y quizá muchos de nosotros todavía no estamos en este gran pez que Sí. nos va a tragar las finanzas nuestras. Pero déjame decirte que cuando te rodean estas aguas que van a llegar, no te vas a ahogar. Dios, dice la palabra Bendito aquí, Dios. que en el versículo más, el verso 6, él dice, más tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Amén. Eso es Esto lo más es, importante. esta es la solución. Amén, lo más importante. Si sí. vas a desfallecer en estos próximos meses, sí, lo vas a hacer, porque quizás va a poner Dios a prueba todo este mundo y va a enviar este gran pez ahora que va a tragar la economía de esta nación, y que las iglesias se van a ver sacudidas en su economía también. Yo pensaba las iglesias que se están en construcción, las que están alquiladas, Así es, las que terrible. están quizá con deudas, con con deuda deuda. de mortgages, Ujú. ¿cómo se dice? De pago de banco. de banco. Óyeme, el pez nos va a tragar, pero no vamos a morir, porque de ese gran pez Dios nos va a sacar, y Dios va a enviar su mano poderosa y nos va a sacar a luz, como Así lo es. hizo el pez que vomitó a Jonás en la orilla del mar. Seguro que Dios nos va a sacar de esta crisis. Y aquí dice en la palabra que cuando él salió de esta crisis, entonces hizo lo que Dios le había dicho Así desde es. el principio que hiciera. Sí. Y yo sé que muchas iglesias, cuando esto vuelva a la normalidad, va a ser la iglesia diferente. La iglesia va a tener una visión diferente, va a tener una idea más exacta de cuál es la prioridad como iglesia que tenemos. Amén. El mensaje de la cruz, las vidas salvadas en este mundo. Sí. No tanto programa, sino más predicación de la palabra, que podamos caer delante de Dios como cayó la ciudad de Nínive, arrepentidos. Oye, dice esta palabra, lo oyó, el versículo, si lo puede leer, versículo 7. 1 del 3. En el 4, versículo 4 del capítulo 3. Sí. Y Si lo puede leer, y si me sigue conmigo el libro de Jonás. dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y dice el 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y el 6. Y el 6 dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio. También el rey se cubrió de cilicio. Wow. Y se sentó sobre ceniza Y el 7. e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrense de cilicio hombres y animales, y cada uno de su mal camino, Y clamen a Dios. y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos.
Hasta ahí. Amén. Lindo, qué lindo es ver. Por eso es que Jesús dijo, se va a levantar esa generación en los tiempos de Nínive, y cuando en el día del juicio Dios tenga que a todas las generaciones reunirlas, porque se va a reunir todo el mundo que ha muerto va a ser despertado de su tumba y va a haber un gran día del juicio. Y cuando Dios tenga que juzgar cada generación por sus hechos, dice que Nínive se va a levantar y va a señalar la generación de Jesús. Y va a decir, ellos son peor que nosotros. Porque Jonás era una persona regular como yo y tú, un pastor, un ministro. Sí, y le hicieron caso. Mas Jesús, el Hijo de Dios, está predicando en los tiempos de su generación y no lo rechazaron. recibieron. No lo recibieron, sí. Y yo digo ahora, la generación de Jonás, la generación de Jesús, la generación de hoy. ¿Saben los profetas, los siervos de Dios, la cantidad de personas que Dios ha levantado, aún los niños que ha llevado al cielo, que en los tiempos de generación de Jonás y de Jesús eso existía, que han tenido revelaciones sorprendentes como Pablo, el apóstol que fue llevado al tercer cielo? Gente como Pablo, miles que Dios ha llevado aquí en la tierra a enseñarle la grandeza de Dios, las profundidades del infierno. ¿Sabe la gente que hoy sabe que Jesús murió y resucitó para ellos y no les importa el sacrificio de Jesús? La generación de Jonás y de Jesús se levantará contra esta generación y la señalará y la condenará, porque lo que se está haciendo hoy es peor que lo que se hizo en Nínive. Y lo que hoy se está haciendo es peor que lo que se hizo en los días de Jesús. Porque en los días de Jesús los grandes religiosos o las iglesias de aquellos tiempos los rechazaron y no recibieron su agenda. Y hoy en día estamos iguales. Hoy cada uno tiene su propia agenda y nos hemos olvidado del mandato: ir por todo el mundo, predicar del evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Hoy estamos expuestos más a un mensaje interno para las 6 o 7 o 10 o 20, 30 o 100 ovejas que tengamos, y de ahí ya no hemos pasado. Y hoy estamos preocupados por el templo nuestro, la belleza de nuestro templo, la grandeza de nuestro templo, más que lo que realmente Dios quiere que tú tengas en cuenta: su palabra predicada para que las almas se arrepientan y el pueblo de Dios pueda aumentarse en gran número. Y es predicando la palabra. Y aquí vemos que el Señor dice que él llegó al punto, Jonás, de la muerte, y entonces fue que entendió que Dios lo que quería era que predicara. ¿Para qué Dios nos tiene que poner en estas crisis? Para que comprendamos cuál es nuestra vocación, cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra task, cuál es nuestra responsabilidad como creyentes. Nuestra responsabilidad. Su alma, dice entonces, renunció, el versículo 8 y 9, a sus pecados. Y ahí fue que entonces dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia están abandonando. La misericordia que Dios puede tener sobre ti, si hoy tú no buscas arrepentimiento y te humillas, está abandonando tu misericordia. Así es. Y Jonás dijo: mas yo con voz de alabanza voy a ofrecer sacrificios a Dios. La salvación es de Jehová. Bendito Dios. Pero es a los que invocan su nombre. Amén. Sí. Y quiero hoy terminar diciendo: tú tienes una gran misión. Él la entendió después de casi estuvo pereciendo en el vientre del pez. Y entonces dice que después de todo esto, que Dios lo libra de esta tormenta y está en el pez y predica la palabra, todavía está predicando la palabra y está haciendo la voluntad de Dios. Y vino sobre él una gran depresión. Wow. Yo puedo ver que el caso de el libro de Jonás se está repitiendo hoy en esta generación. Sí. Veo mucho pueblo en el mundo espiritual, mucho pueblo de Dios, angustiado, afligido, apesadumbrado como Jonás. Óyeme, y que el calor de este tiempo que estamos viviendo, porque después de todo esto se empezó a Jonás a caminar, porque vamos a tener que continuar la iglesia. Cuando se abran los templos vamos a seguir nuestro camino como hizo Jonás. Dice la palabra, y quiero terminar, que Jonás se fue. Dice,
y estaba, después de todo esto, enojado. Muchos quizás vamos a reaccionar cuando veamos la crisis que va a venir, el calor que va a traer este viento después de esta tormenta que se ha levantado. Bendito Dios. Él quería morir, no en el pez. Después las consecuencias fueron peores. Pero Dios nos está hablando por su palabra que nos preparemos, porque aún allí su mano va a estar con nosotros. Y cuando él vio el viento fuerte del desierto que estaba caminando, dice, él se apesadumbró y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Estamos hablando de en los tiempos modernos, Irak. Nínive en los tiempos modernos de hoy Siria. es Irak. Y aquí vemos Mosul, en las afueras de Mosul. Sí. Eso es Nínive hoy. Sí. Y estas zonas son bien desérticas y bien calientes. Sí. Él estaba caminando, dice, salió de aquella ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Exactamente hacia Irak, porque hoy es Irak. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería a la ciudad. Muchos de nosotros después de esta crisis vamos a estar considerando qué voy a hacer ahora. Y ahora no tengo trabajo, no tengo cómo pagar la renta, estoy casi perdiendo la casa. Esperemos todas estas cosas. Prepara tu corazón, pueblo, para que no te apesadumbre, se dice para que no te apesadumbre, para que no te entristezca tanto y no te coja de sorpresa y llegue a la depresión que llegó Jonás. Quiero que prepares tu corazón, pueblo de Dios. Fortalezca. Si me estás escuchando, Amén. para que sepas que va a venir un viento solano bien fuerte y vas a tener que habitar en enramadas, significaba que van a tener crisis. Pero dice ahí que él quiso que Dios le quitara la vida. No es la solución. Señor, yo prefiero estar muerto que ver las condiciones en las que hemos llegado como país. No llegues a esta condición que llegó Jonás. Te está Dios hablando de antemano. Pueblo de Dios, hombre de Dios, creyente que me esté escuchando. Va a venir un gran pez que te va a tragar la finanza tuya. El trabajo quizás no lo vas a poder tener y te vas a estar ahí en ese pez creyendo que te ahoga. Pero Dios va a darte la salida. Y aún después que salga del pez y de la salida, va a seguir las consecuencias de las finanzas, de los ataques de esta sociedad y de este sistema en el que estamos envueltos. Sistema de gobierno me refiero. Y aún el sistema eclesiástico va a cambiar. Pero así Dios te dice, no te tienes que apesadumbrar como Jonás. No te tienes que enojar y creer que Dios no está contigo y que te ha dejado. Aquí dice, Dios preparó una calabacera para que le diera sombra a Jonás y él pudiera librarse del malestar. Dice, hizo para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Dios siempre va a proveer ayuda. Bendito Dios. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero la calabacera no le duró mucho tiempo. Y dice, y volvió a angustiarse. Y al salir el sol, preparó Dios un viento recio sobre manera e hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Yo sé que muchos en esta crisis que se va a levantar van a decir, prefería que me hubiese matado el coronavirus que la crisis que hoy estoy viviendo. Déjame decirte que si Dios te va a dejar o te ha dejado con vida o el coronavirus no te ha tocado, es porque Dios te quiere librar. Y en cada crisis y circunstancias de tu vida, Él va a preparar su buena mano. Está sobre ti. Va a preparar la salida. Sacó a Jonás de la tormenta. Sacó a Jonás del pez. Le preparó una calabacera y lo sacó de la depresión que tenía. Y del calor y del viento solano. Dios te va a librar en todas las crisis que vamos a enfrentar después de esta gran tormenta. Porque no hemos llegado al pez todavía. Ni hemos llegado al viento solano que causó que su cabeza tuviera un gran malestar. Muchas cabezas veo en el mundo espiritual con gran malestar, aún hombres de Dios que van a dejar su arado
y que van a volver atrás. Muchas vidas que van a despreciar el sistema espiritual que Dios le ha dado de pastorado. Pero yo te estoy diciendo a tiempo, Santo. o tu llamado de profeta o tu llamado de predicador, Dios va a preparar una calabacera Ayúdanos. para que no te hiera de sobremanera. Pero eso no quiere decir que tú no vas a pasar por las crisis que van a venir después de esta gran tormenta. Y aconteció que al salir el sol, Dios envió un viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Esa herida en la cabeza, ese sol va a ser el recio, diría, presión económica, la recia presión económica que va a venir, que va a herir nuestra cabeza. Bendito Nos Dios. vamos a preocupar, nos vamos a desconcertar y nos vamos a deprimir. Pero aquí dice la palabra que Jehová Dios le dijo: ¿tanto te enoja, Jonás? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. No creo. Realmente Dios no quiere que nosotros actuemos de esta manera. Y él le dice: si te enoja porque la calabacera ya no está, la estabilidad económica, el trabajo que tenía ya no está, y te enoja con Dios y te coge contra Dios, él te dice: oye, ¿cómo es que tú te preocupas tanto por el trabajo, por la calabacera? Esa calabacera es el trabajo. Dios la hirió, a mucha gente le va a herir su trabajo, muchos no van a volver a trabajar quizás. Esa calabacera es el trabajo, esa calabacera es tu estabilidad quizá económica, para otro va a ser la estabilidad emocional de su familia, para otro la calabacera va a ser quizá su casa que tenía, que muchos la van a ver casi perdiendo. Pero Dios te dice: aunque esta calabacera el sol la hiera y muera, la mano mía y la misericordia no se va a apartar de ti. Dice: ¿no tendré yo piedad de Nínive? Si tú estás teniendo piedad de la preocupación del trabajo, óyeme, y del mortgage, de la casa, si te preocupas por todo eso, no se va a preocupar Dios por la salvación de tu vida emocional y espiritual. Amén. Amén. Si tú tienes esta gran piedad por esas cosas y preocupación, ¿acaso no tendré yo piedad o preocupación por Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre lo malo y lo bueno? ¿No va Dios a preocuparse más bien de la salvación de miles de gente que han quedado Amén. en estos días de tormenta bajo una depresión emocional? ¿Tú estás pensando en trabajo? ¿Cuándo vas a volver a trabajar? ¿Tú estás pensando ahora mismo cuándo se van a volver a abrir las iglesias para económicamente estar establecido como ministro de Dios? ¿Tú estás pensando ahora mismo en todas las cosas que tú tienes por delante que pagar y estás pensando en lo económico tuyo? Déjame decirte, Dios está pensando en otra cosa. Jonás estaba pensando en la calabacera, como tú pudieras estar pensando en lo económico y en lo emocional, pero Dios estaba pensando en Nínive, en los 120,000 personas en Nínive que no sabían y no conocían a Jehová. Oh, wow. Dios te pone en este día la visión espiritual, profética de Dios que ya está en la palabra. Preocúpate por las cosas espirituales de los miles de hombres que hoy están emocionalmente angustiados por esta gran tormenta que ha venido y que mañana estarán pasando hambre y necesidad. Prepárate, iglesia, para que seas tú la que tome la delantera y empiece económicamente a ayudar a los pobres y empiece emocionalmente a dar consejo y fuerza a los abatidos por esta gran tormenta. Y tú estás pensando en el trabajo y estás pensando en las crisis que esto ha traído, en la calabacera, en el sol, y tu cabeza está pensando en si Dios está pensando en Nínive. Mira que nuestros pensamientos no son los de Dios, y Dios está permitiendo todo esto para llevarnos al plan perfecto, original. Bendito de Dios. Gracias. Prepárate, creyente, se lo digo siempre a mi iglesia: prepárate, porque es a ti que Dios te ha preparado por años con su palabra para que hoy dé alimento al que necesite. Así es. Y aún económicamente muchos de nosotros Dios nos ha preparado, nos va a preparar, Nos va a suplir. para que ayudemos a los necesitados, lo cual ya hemos empezado a hacer. Hay muchas necesidades, hay muchas personas
que están abatidos económicamente ya mismo. Sí. Y tú estás pensando en que tú quieres que volver a trabajar en vez de estar pensando en lo Y de lo espiritual. poco que Dios nos da y nos suple, Dale de compartir lo con los poco. demás. No tenemos que ser millonarios ni ricos, sino de lo poco que Dios nos da, compartir con los demás. Lo poquito que tienes, saca de tu compra y llévalo a la puerta de un gran hermano que tú sabes que quizás no tiene desempleo o el incentivo económico que te está dando el gobierno y no tienes que comer. Piensa en uno que quizás no tiene esposa, una madre que tiene hijos pero no tiene esposo, Sí. y está sola. Sí. Dale una llamadita. O háblale a través de Facebook. O mándale una canción, una prédica. Piensa en los demás. Vamos a amarnos. Vamos a preocuparnos unos por otros. Sí. Líderes de Dios, uno con otro. Vamos a darnos apoyo, perdón. Esto es lo que Dios quiere que pensemos. Pero Jonás predica. Jonás ve que el pueblo de Nínive se arrepiente. Y él se apesedumbra y está preocupado por el viento solano que vino, por la situación y la crisis económica que le llegó a su mentalidad, porque él dice, wow, quedé mal. Yo le dije a esta nación que se iba a destruir en 40 días. Ahora Dios tuvo misericordia de ella y no la va a destruir. Y yo quedé como hombre mentiroso. Óyeme, Wow. que nosotros siempre estamos pensando en nuestra reputación espiritual o emocional. Y Dios está pensando en su plan espiritual eterno hacia la humanidad. Baja tu reputación, baja tu orgullo, baja tu empeño por las cosas personales tuyas y métete más a centralizar tus pensamientos en el plan de Dios para esta generación. La misericordia de Dios de salvar, no a 100,000 como aquellos días, a millones que hoy en día no saben discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo derecho y lo izquierdo. Prepárate, que cuando llegue el pez, sepa qué hacer. Y cuando llegue el día donde vas a estar apesadumbrado, entienda que la misericordia de Dios no te va a fallar. Dios te bendiga. Amén. Doy gracias a todos aquellos, Amén. a todos aquellos que han entrado en este día a escuchar nuestras palabras que Dios nos ha dado para este tiempo. Quiero darle gracias a nuestro camarógrafo ahí detrás del telón, A nuestro que hermano Ramón. cada domingo está dispuesto a predicar la palabra a través de la manera en que él lo puede hacer. Si él no graba, tú no puedes oír esta transmisión. Amén. Yo le doy gracias a Dios por él, que ha dispuesto su corazón para junto con nosotros hacer posible que la palabra de Dios llegue a los 4 extremos de la tierra. Amén. No es cuestión de preocuparme por lo que va a pasar con mi casa, con mis biles o con mi trabajo. Piensa en lo que pensó Dios. ¿Te está preocupando tú en Calabacera o en todo lo que está pasando con relación a tu mente de que Dios no envió el castigo? Y yo estoy preocupada por la nación de Nínive. Preocúpate y Dios se va a ocupar de tus cosas personales. Amén. Preocúpate por las cosas del reino, que las demás Dios te la va a traer como añadidura, las demás cosas. Quiero darle las gracias y bendecir a cada uno de nuestros miembros, y la bendición de Dios esté contigo en esta tarde hermosa. Disfruta con tu familia, disfruta con todo lo que es el pueblo. Amén. Vamos a orar, pastor. Pastor, Tiene perdón. Un minuto antes de comentar, quisiera orar por ti, por tu Amén. familia, amén. Donde te Bendiciones. encuentras tú, inclina tu rostro, Amén. amén, en esta tarde hermosa que Dios nos ha dado. Gracias, Jesús. La palabra de Dios ha sido clara, específica, amén. Así que oramos, Señor, para que Sí, tu Jesús. presencia venga y descienda sobre cada vida. Sí, Jesús. Tú Aleluya. conoces el corazón de cada persona que nos escucha, nuestro corazón, el corazón de la pastora. Amén. Te pedimos, Señor, que tú llegues hasta esas vidas. Si hay alguien que necesita de ti, Jesús, que no te conoce, Sí, Jesús. Padre, tú toques ahora su corazón. Padre, que tú, Padre mío, seas, Padre mío, Padre Santo, Padre, tú mismo, Señor, el que le toque. Y lo hagas, Señor, reflexionar, Padre mío, y lo hagas cambiar, Padre, transformar su mente y sus pensamientos. Padre mío, y tú llegues a su vida, Padre, y produzcas en él, Señor, un arrepentimiento. Sí, Jehová. Rogamos, Señor, para que esa palabra llegue a su vida. Sí, Y si, Padre mío, tú estás ahí en tu casa y necesitas de Cristo, tú ahí mismo háblale. sí, Señor. Dile, Señor, yo necesito de ti. Quiero conocerte, quiero cambiar mi vida.
Ya no quiero llevar la vida que yo llevaba antes, Señor, sino que obedecerte. Ser, Padre mío, llevar una vida, Padre, completa, entregada a Sí, ti, Jehová de los Señor. cielos. Transfórmame, cámbiame. Sí, Jesús. Cambia mi vida, Señor. Sí, Espíritu Santo. Padre mío, en el nombre de Jesús oramos por los que están enfermos. Oramos por los que están tristes. Para que tu presencia venga ahora allí, Señor. Y les toque, Señor. Sí, Jesús. Padre, y tu mano poderosa, Señor, les levante y les fortalezca ahora. Amén. Todo miedo se va en el nombre de En el nombre de Jesús. Jesús. Toda preocupación, toda, Padre, angustia. Quita de Señor, todo, Padre mío, Padre, ese sentimiento, Señor, Padre, de culpa, de culpabilidad, Señor, todo, Padre, depresión se va en el nombre de Jesús. Todo, Padre mío, Padre Santo, aquello que ha venido a nuestra vida a destruir, a robar la paz. pon paz. Padre mío, hoy declaramos, Padre, en esta vida, liberación, Padre mío, y salvación. En el nombre de Jesús. Gracias, Y trae Espíritu paz a nuestros corazones. Gracias, Espíritu La Santo. paz de Cristo, la paz de Dios sea sobre tu vida. Shalom. Gracias. Shalom para tu vida. Gracias, La Jesús. paz con Cristo. Sea tu nombre La paz de glorioso. Dios sea sobre tu familia, sobre tu hogar, Sí, Señor. sobre tu tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Y hasta el próximo domingo, si el Señor lo permite. Amén. Bendiciones. Bendiciones.